Voy a pedirle a mi hermano Jonathan que ore para empezar la clase. Casi digo el servicio, ¿no? Casi digo el servicio. La clase, eh, para dejar todo en las manos de Dios, ¿sí? Así que, Jonathan, micrófono todo tuyo. Ya, oramos. Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias por esta noche. No solamente por permitirnos asentar y comprender más y más con los estudios, pero también por esa oportunidad de tener más días en nuestras vidas. Sabemos que hay muchas personas en este momento acercándose a ti, dejando sus cuerpos aquí, pasando hacia más allá, Dios. Y por eso en esta oración queremos pedir tu favor en ese número, Dios, que cuida a nosotros, cuida a nuestros familiares y amigos. Y también, Dios, dar confort a los que están perdiendo familiares y amigos. Te damos gracias por este estudio, te damos gracias por el siervo Julio, por tomar el tiempo de preparar, estudiar para el bien de él y también para el bien de nosotros. Y siempre pedimos que a través de sus clases podemos más entender cuáles son tus planes para nosotros. Pero no solo eso, Dios, entender cómo estudiar y dividir la palabra tuya para compartir este mensaje este, con, con las personas que más necesiten escucharlo. Te damos gracias por todo, te damos gracias por los ejemplos de los hermanos, los buenos ejemplos y también por permitirnos aprovechar de esta vida, de implementar lo que estamos aprendiendo para también dar buenos testimonios a todos aquellos que están buscando a ti. Pedimos esto y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, estábamos justo hablando con Jonathan de que había pasado, la gente no entraba a clase, pero bueno, ya estamos aquí, vamos aquí y gracias por tomarse el tiempo de escuchar un poquito. Bueno, siempre con la intención de poder aprender un poco más de la palabra de Dios, ¿no? Siempre les digo que cuando uno lee y vuelve a leer las cosas, siempre descubre cosas nuevas o detalles que son importantes a veces analizar, ¿no? Inclusive si ustedes, que me imagino tienen mucho más tiempo en la fe que yo tengo 10 años recién. Detalles que pueden encontrar, a veces la clase es dinámica a pesar de las dificultades. Creo que sí tiene la dificultad la tecnología de lo que era lo presencial. El presencial era más directo, más dinámico, ¿no? Entonces acá hay que tomar un poco los turnos. Pero hagamos que la clase sea participativa y no tengan problema de plantear algo, preguntar algo, siempre y cuando sea lo que estamos estudiando, ¿no? No, si tienen una pregunta extra fuera del tema, del capítulo que estamos revisando, encantados, después de la clase podemos resolverla, ¿sí? El capítulo 6 de Juan es algo, no es muy largo, pero es denso, es un poquito denso. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Este capítulo introduce el primer yo soy de los 7 que menciona Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a avanzar con tranquilidad. Si ustedes sienten que es muy larga la clase, si tienen si sienten cansancio, me lo dicen. Yo por mí puedo, si hay disposición, podemos sacar el capítulo 6 o avanzar bastante el capítulo 6. No hay ningún problema en ello, ¿sí? Así que vamos a empezar. Voy a compartir la presentación. Julio, Sí, Edmundo. quiero sugerir algo. Sí, Si nosotros estamos alimentándonos por medio de los estudios de la palabra de Dios, yo creo que no puede existir ningún inconveniente. Si tú dices tanto tiempo, acá no hay que estoy cansado, que estoy... Si yo estoy inmovilizado, pero sin embargo tengo ansias de alimentarme, ¿y por qué voy a dar prioridad
a la flojera en vez de alimentarme más. Gracias, Yo creo Edmundo. que si todos disponemos De tiempo verdad para que me entrenar. motivas. Listo. Entonces, avanzamos entonces. ¿Sí? De una vez, Listo. sí. ¿Todos ven la presentación? ¿Correcto? Estamos entrando al capítulo 6. Este capítulo tiene 71 versículos. Por eso quiere decir que es algo largo. Vamos a ir entrando por partes, ¿sí? Vamos a leer primero los primeros 15 versículos de este capítulo 6, ¿sí? Que se trata del milagro de la alimentación de los 5.000, de 5.000 personas, ¿no? Y que en algún momento quieren hacer rey a Jesús. La gente que está ahí quieren hacer rey a Jesús. Este hecho se menciona en todos los evangelios, ¿sí? Imagínense la relevancia de este hecho. Se menciona en todos los evangelios. Se menciona en Mateo 14, 13, 21, en Marcos 6, 30, 44 y en Lucas 9, 10, 17. Algunas Biblias que de repente tienen ustedes, tienen ¿cómo se llama? La concordancia de donde mencionan este milagro, ¿sí? Pero digamos que el detalle que salta aquí es que en los 4 evangelistas mencionan este hecho, ¿sí? Pero el que mejor lo cuenta, o digamos que pone más detalle en contarlo, es Juan, ¿sí? Entonces leemos primero y vemos qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, ¿sí? Esta vez, para esta clase, voy a cambiar de versión de Biblia. Ya no voy a usar la Reina Valera del 60 como venía usando, sino voy a usar la Reina Valera contemporánea, ¿sí? La cual recomiendo, está bastante buena la Biblia, es un lenguaje más actual, ¿sí? Sin perder lo bonito que tenía la Reina Valera del 60, ¿sí? Entonces leemos, capítulo 6 de Juan. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pequeños pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados, y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron de los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sí? Cosas que analizar en estos 15 primeros versículos del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este es el 4º milagro o señal de las 7 señales que se dan durante el ministerio de Jesús mientras está vivo, ¿sí? Que menciona Juan, ¿sí? Y como les decía, es la única que es relatada en los 4 evangelios, ¿sí? Todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo mencionan, ¿sí? Ahora,
hay un consenso entre los analistas, personas que estudian la palabra de Dios, ¿no? Muchos autores mencionan que entre los hechos del capítulo 5 y el capítulo 6, ¿se acuerdan que en el capítulo 5, la clase pasada, no dice Juan qué fiesta es la que se está celebrando o por qué estaban en Jerusalén, ¿no? Cosa rara porque Juan siempre lo menciona. Aquí está mencionando que está cerca la Pascua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mínimo de 6 meses a un máximo de 12 meses entre los hechos del capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Sí? O sea que hay un salto, aquí hay un salto de tiempo considerable, ¿sí? Si consideramos que en el capítulo 5 es Pascua, entonces al pasar la siguiente Pascua estamos hablando de un año. Si consideramos que la fiesta que se realizó en el capítulo 5 fue de los tabernáculos, que también para eso iban a Jerusalén, es 6 meses, ¿sí? Entonces, aquí sería, si asumimos que es la Pascua, la del capítulo 5, como hicimos en la clase pasada, esta sería la tercera Pascua del ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Pero siempre acá les pongo tercera entre signos de interrogación, porque estamos asumiendo, ¿no? O hemos asumido por consenso de autores que la del capítulo 5 fue Pascua también, ¿sí? Pero acá vamos a tener que, como no podemos saberlo con certeza, vamos a dejarlo aquí con signos de interrogación, ¿sí? Ahora, mucha gente, y esto ya lo hemos visto antes también, este comportamiento, mucha gente iba a buscar a Jesús más por curiosidad de sus milagros que por fe, ¿no? Y esto lo podemos ver también en el versículo 26, lo leemos. Jesús dice, por ejemplo, en el versículo 26 del capítulo 6 de Juan, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos, ¿sí? No, Jesús sabía en ese momento y sabe actualmente lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces él sabía en ese momento también que la gente no buscaba cambiar su vida, no buscaba espiritualidad, ¿no? Buscaba el día a día, buscar llenar, por decirlo de alguna forma, buscaba llenarse la barriga, ¿no? Solucionar sus problemas del día de hoy, ¿no? Y obviamente por el mero hecho de ser curiosos y ver qué cosa más podría hacer Jesús, ¿no? Ahora, a pesar de que Jesús conocía las motivaciones de la gente, fue movido por compasión y les dio alimento y sanó a los enfermos, ¿no? Jesús, dice la escritura también, que consultó a su discípulo Felipe, ¿no? Felipe era de la zona donde estaban ahí, ¿no? O sea, él conocía bastante bien la zona. Eso lo hemos visto nosotros en el capítulo 1 de Juan, en versículo 44, ¿sí? Sobre cómo podían hacer para alimentar a tanta gente, ¿no? El texto en la Reina Valera contemporáneo dice, ni 200 días de sueldo, ¿sí? Que era lo equivalente a 200 denarios, ¿no? Por eso pongo acá, el salario común de una persona era un denario. Entonces, ¿cuánto equivalía entonces aproximadamente a 8 meses de sueldo? ¿Sí? Imagínense ustedes, ¿no? Para poder alimentar a toda esa cantidad de gente, ni siquiera alcanzaba 8 meses de sueldo de una persona normal, ¿no? De un trabajador normal, ¿no? Entonces, ¿qué más resaltamos de este hecho milagroso? Imagínense todas las dificultades que plantea este hecho, ¿no? Que Jesús las sortea, pues, en este milagro, ¿no?
El texto dice también que se contabilizaron 5.000 hombres. Acuérdense ustedes que para la cultura, ¿no?, de ese entonces, la cultura judía, solamente se contaban los hombres, ¿eh? Si queremos hacer un estimado de cuántas personas en realidad había en ese entonces, se estima más o menos que había en realidad 20.000 personas, ¿sí? Si incluimos mujeres y niños. El texto griego, aquí dice un niño, ¿no? En la Reina Valera del 60 creo que dice un muchacho. En el texto griego, en realidad la palabra se refiere a un muchacho muy pequeño, o sea que en realidad podríamos considerar lo que dice aquí en la Reina Valera contemporánea como un niño, ¿no? Presentó a través de Andrés a Jesús 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Entonces en aquel momento Jesús empezó a repartir el pan y el pescado a todos los que estaban allí hasta que se saciaron, ¿no? E inclusive mandó recoger a sus discípulos lo que sobraba para que nada se desperdicie, ¿no? ¿Cuántas canastas se llenaron? Se llenaron 12 canastas, si no me equivoco. Sí, 12 cestas, ¿no? Son 12 canastas, ¿no? Y al ver este milagro, al ver esta señal, la gente exclamó: este es el profeta que había de venir al mundo, ¿no? Pero ellos, como el gran problema que tenía el judío en su cabeza, ¿no? Ellos no buscaban un Mesías para liberarlos del pecado, para la gran transformación espiritual, ¿no? Ellos buscaban un Mesías para hacerlo rey terrenal, para que los librara del yugo opresor del Roma, ¿no? Esa era la verdadera equivocada concepción que tenían en ese momento del Mesías, ¿no? ¿Hay que culparlos por ello? No, vivían bastante mal, ¿no? El pueblo vivía bastante mal. Ya con el dato que les di de que 8 meses de sueldo no era para poder, o sea, la gente ganaba miserias y vivía muy mal en ese tiempo, ¿no? Con la opresión del gobierno de Roma, ¿no? Jesús, al saber en su divinidad, sabía lo que había en la mente y corazones de estas personas. Y evidentemente no quería que esto sucediera, que lo tomasen, que tomasen, se agarraran, lo agarraran a él, ¿no? La escritura dice que se apoderaran de él, ¿no? Para que lo hicieran rey, ¿no? Entonces él decide retirarse solo al monte, ¿no? No sabemos a qué, lo más probable es que a meditar, a orar, y los discípulos quedan sin él, ¿no? Esto es lo que nos da a entender este milagro. De 5 panes y de 2 pececillos se alimentaron 20.000 personas aproximadamente, ¿sí? Inclusive sobró para llenar 12 cestas, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre de esta parte del texto de Juan? Sí, Julio. Sí, Sí, Julio. Edmundo, dime. Acá se nota de la alimentación de los 5.000. Sí, ojo que es Estaba en 5.000 Galilea. hombres. Eso es lo que estaba explicando. Sí, aparte de los niños, de las mujeres, etcétera, etcétera. Ajá. Dime, y él los manda para que, o sea, una vez que se han alimentado, él los dispersa para que se vayan a otro sitio.
No dice la escritura, inclusive dicen que lo siguen. Hay un grupo que lo siguen. En mi escritura dice, despidió a la multitud y envió a los discípulos al otro lado del mar. A ver, dice acá, cuando Jesús se dio cuenta que iban a venir para apoderarse. Vamos a leer, a ver, ¿qué versículo me dices tú? A ver. Es que ese es el tema de las versiones, por eso es que es interesante que 26, participen. el 26 tú has mencionado, el de la alimentación. Claro, pero, ojo, estamos hablando del primer bloque del 1 al 15. Yo Perdóname, mencioné el versículo 26 para que perdóname. para que se dieran cuenta que Jesús sabía que a él lo seguían no por fe, sino Sí, pues, por comer, ya. ¿no? O sea, no es porque tuvieran fe en Cristo, sino que esa gente tenía hambre, solamente le importaba comer, Está bien, ¿sí? Julio, perdón, No, no hay me problema. adelanté. Claro, no hay Ya, problema. ya, Por eso digo, hasta aquí, hasta el versículo 15, sí. la gente, al ver el milagro eh, y al tener una visión limitada de lo que es el Mesías, querían hacerlo rey, ¿sí? Pero un rey terrenal. No, no, no comprendían que el Mesías era el liberador espiritual, ¿no? El transformador espiritual, ¿no? Era simplemente la persona que venía, quizá el Mesías como un rey que quizás a la fuerza, quizás con violencia, iba a tomar el poder y iba a liberarlos del yugo opresor de Roma, ¿no? Esa era la concepción que tenía la gente en, en esos tiempos, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente Jesús no venía para eso, ¿no? La gente lo seguía a Jesús, los judíos. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la samaritana? Qué diferente es la actitud del pueblo de Samaria que cree en Jesús, por ejemplo, la samaritana cree que Él es el Mesías, ¿no? Que Él es el Hijo de Dios. Qué diferente actitud del pueblo de Samaria al pueblo judío, ¿no? Por eso Juan dice al principio de su evangelio, ¿no? Él vino a los suyos, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Julio, Qué gran verdad. Sí, Edmundo. en el versículo 9 Ujú. está hablando de Juan o de otro muchachito. No, es un niño, que se presenta un niño ¿Ese X. niño es Juan u otra persona? No, es un niño. Habla de un niño. O sea, en realidad, el texto, la palabra griega habla de un muchacho muy pequeño, muy joven. O sea, estamos hablando de repente de un niño de 10 años, 8 años. No está hablando de Juan en sí, o sea, no está hablando de alguien conocido o de un personaje relevante, ¿no? Lo que sí se menciona aquí que la persona que le acerca a Jesús estos 5 panes y estos 2 peces, los 2 pescados, es un niño de repente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, está bien. entonces acá hasta si no hay otra pregunta, seguimos. Entonces queda claro. No, eh, aquí hay otra pregunta que quiero hacerte. sí, dime. ¿Se puede? Sí, claro. La limitación de los 5.000, ¿qué significa? Satisfacción. ¿Es así o no? Para la gente en ese momento, o sea, a ver, Jesús sabía que no lo seguían a él por fe. Ya. Aún así, aún así, movido por la compasión, movido porque no, o sea, no veamos 5.000, veamos que en realidad había aproximadamente 20.000 personas, entre mujeres, niños. ¿Ustedes se imaginan ver 20.000 personas en necesidad, en hambre? Obviamente nosotros nos compadecemos, ¿no? Es un tema, ¿no? Entonces Jesús, obviamente, a pesar de que él sabía que en sus mentes, sus corazones, a él no lo seguían por fe, sino por curiosidad, por satisfacer el hambre que tenían en ese momento, él decide actuar,
¿no? Y decide alimentar a todo ese grupo de gente de aproximadamente 20.000 personas, ¿no? ¿Sí? Entonces, evidentemente, para el pueblo hay satisfacción, pero es una satisfacción física, ¿sí? No hay en lo más mínimo una referencia que nos diga que la gente tuvo una otra actitud que no sea la de satisfacer físicamente sus necesidades, ¿no? O sea, satisfacer mi hambre y mi curiosidad, ¿no? Porque Jesús ya, dice la Escritura, veía lo que en sus corazones y mentes había, y evidentemente no era fe, ¿no? No había fe en ellos, ¿no? ¿Sí? Y dime una cosa, en esa época esa gente que se alimentó, ¿y eran salvos? No. Bueno, no podemos asumir eso porque, como siempre digo, la salvación no es potestad del ser humano, es la potestad de Dios, que es, no sabemos qué pasó con esas 20.000 personas. Recuerda que hay mujeres y niños, no sabemos. Eso es un área gris que que la Biblia no dice que son salvos o no. Dice que en aquel momento esas personas no actuaban por fe, actuaban por hambre y por curiosidad, ¿sí? De decir es salvo o no salvo esas personas, no sabemos qué actuar tuvieron después de ese hecho, ¿sí? No lo sabemos. Julio, Sí, yo pienso, nosotros los cristianos nos alimentamos con la palabra de Dios, por la alimentación de la palabra de Dios somos salvos, ¿o no es así? claro, ¿Somos así? ¿Es así sí, o no? sí. Entonces yo pienso, al alimentarse ellos, ¿habrán sido salvos? Esa es mi pregunta. No es el punto, el mundo. ¿Por qué? Porque acá está hablando de comida, comida. Ya está bien. Inclusive, como te digo, hemos leído el versículo 26 para un poco corroborar el hecho que Jesús sabía que ellos, esos 5.000 hombres, ahí sí hablamos de 5.000 hombres, no actuaban por fe, actuaban, ya sé. imagínate, tú eres un padre de familia en esa época, ¿no? Tienes a tu esposa y a tus hijos muriéndose de hambre, porque en esa época era así, ¿no? La gente vivía en un estado paupérrimo. Y tú y tú sabes de alguien que hace milagros, que te puede dar de comer ese día, tú vas. Tú no crees en él, tú solamente sabes que quiero comer. Por eso digo, yo no culpo yo no culpo el actuar de la gente, y evidentemente Jesús no culpaba el actuar de la gente. O sea, a pesar de que Jesús ve que no tienen fe, les da de comer. Ya. Ajá, ¿te das cuenta? O sea, después de eso no sabemos, ¿no? Pero en ese momento, en ese preciso momento, de estos primeros 15 versículos que hemos leído, la gente actuaba solamente por necesidad de comer. No buscaba fe, no buscaba espiritualidad, buscaba satisfacer su necesidad de comer, sus necesidades básicas, porque no podían cubrirlas a ese punto de la vida de la sociedad. ¿Cuánta gente hoy en día, con este problema de la pandemia, cuánta gente se está muriendo de hambre? Porque han perdido trabajos, han perdido un montón de cosas, y no hay gente que no tiene las posibilidades, ¿no? O sea, imaginemos una situación así, ¿no? Una situación catastrófica, porque esa era una situación catastrófica. A Roma no le interesa, a Roma era exprimir lo más que podía del pueblo, sacarle el dinero que podían. Por eso que los recaudadores de impuestos eran tan mal vistos, porque sacaban impuestos hasta donde no había, ¿no? Entonces era un pueblo oprimido, explotado, ¿no? No tenían ni para comer, no tenían ni de dónde vivir. Imaginémonos eso, ¿no? Entonces, Jesús movido en su compasión, en la compasión, que nos debe mover nosotros también, ¿no?
porque nosotros debemos hacer el bien sin importar para qué en qué circunstancias se encuentra la otra persona, ¿no? Nosotros no hacemos el bien no buscando que la gente se una a nosotros o crea igual que nosotros. Simplemente hacemos las cosas, le hacemos el bien porque es nuestro deber cristiano. ¿Sí? Quería comentar. Sí, Mariela. Yo. Bueno, en realidad, sí, eso es lo que dice en el versículo 26, ¿no? Que venía la gente porque tenían una necesidad. Uh-huh. Definitivamente también ya Jesús había comenzado a hacer había tenido otros milagros, y ellos no solamente, bueno, pienso que una de esas necesidades básicas es el hambre, y otra también, por ejemplo, muchos de ellos fueron sanados, ¿no? Ya hablando de los milagros pasados, que él ya había realizado, ¿no? Así Entonces, es. claro que venía por curiosidad, por algún tipo de necesidad física, ¿no? Material, ¿no? Y pero en sí, de repente por la fe, o porque de repente ya tenían discernimiento como para saber de que era hijo de Dios, no, porque en esta parte justamente Jesús dice eso, ¿no? Hace un momento cuando nos leías, ¿no? Uh-huh. Que de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, ¿no? O sea, ahora, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Supongo que definitivamente habían también otras necesidades que tenían ellos. Bueno, pienso, pero por lo que él ya había ganado fama y la gente pues le seguía, y para que le sigan 5,000 personas o 20,000 personas, ¿no? O sea, no... Era un regular grupo de personas. Y cómo se distribuirían también los panes, ¿no? O sea, también pensar eso, porque yo digo 5,000 o 15,000 o 20,000 personas que hayan habido ahí, ¿cómo podían haber hecho y ordenarte para repartir todos los panes, ¿no? O el pan, ¿no? Realmente, ¿cuánto tiempo habrá demorado? Ahí está lo sobrenatural y lo sobrenatural del milagro, ¿no? Entonces, de 5 panes y de 2 peces, alimentar aproximadamente 20,000 personas. Sí, ¿no? Y que todas comieron, no me imagino que solo comieron un pan, porque la Biblia dice se quedaron saciados, ¿no? O sea, se llenaron, o sea, no es que solamente comieron su ración, sino que comieron hasta saciarse. Sí. Y todavía más, o sea, que todavía sobra para llenar 12 canastas, ¿no? O sea, hay el hecho milagroso que la gente vio, la gente fue testigo de eso, y lo quisieron hacer rey, ¿no? Pero por los motivos equivocados, ¿no? Como repito, ¿no? Y también ha de Sí. tener también que haber visto algún tipo de orden, ¿no? Porque yo creo de que Ah, claro que sí, ¿no? Ya está. los hizo echar Ahí, en ¿no? Entonces, el pastito, pero ay, yo pienso que la 5,000 o gente va 20,000, repartiendo, como sea. sí, verdad que no dice más, pero uno puede pensar. Sí, no, obviamente la Biblia no lo dice, pero obviamente que algún momento, algún tipo de organización hubo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está el poder de Jesús, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Entonces actuando ahí, a pesar de que el pueblo judío no tenía fe en él, ¿no? En ese momento, ¿no? Estamos hablando, siempre cuando consideremos algo, centrémonos en ese momento nada más, ¿no? Lo que haya pasado con esas 20,000 personas que estuvieron en ese momento ahí después de, ¿no? Si tuvieron o no fe, si creyeron o no en Jesús, después de, pasando los días, las semanas, no lo sabemos porque la Escritura no lo dice. Pero Jesús es claro en ese momento, ¿no? En ese momento, esa gente lo seguía a él no por fe, ¿no? Y Jesús se lo recrimina, ¿no? No por hacerlo sentir mal, sino para que entiendan lo que están haciendo, ¿no? Sí, Jonathan. No para comer tu tiempo, comer. Si tienes un momento para ir a Lucas capítulo 9, ahí entre 10 a 17, da más detalles. Entonces, por ejemplo, si estás leyéndolo, primeramente dice, ¿no? Los discípulos y Jesús, viendo que ya estaba llegando más tarde en el día, decidieron
de compartir con la gente la comida. ¿Por qué? Porque había este riesgo que ellos se vayan al pueblo siguiente y de repente, como es una mancha grande, destruir este pueblo, ¿no? Suponiendo que está tarde, están como en un desierto y le faltan de comer. Y han seguido escuchando a Jesús todo el día. Y de pronto hay este riesgo que ellos pueden hacer más daño. Y como estamos viendo, ¿no? Confiando que Él es el Señor, profeta que está pronunciado, que está anunciado en el Antiguo Testamento. Ujú. Él tenía que ponerse pilas con los discípulos a dar a comer a esas personas, ¿no? Entonces, es uno de los detalles íntimos que estamos viendo cuando estudiamos esos versículos, por ejemplo, que una persona ponga y el otro no omita, ¿no? Entonces, no para comer mucho más tiempo, pero gracias. Gracias por los comentarios, las preguntas y todo eso. Ujú. Sí, y aquí también, No lo creo. acá también en Lucas estaba ahorita revisando, también dice que estaban dispuestos en grupos de 50, ¿no? Ujú. En grupos de 50, entonces sí, Ahí sí está tenían, la organización, ¿no? sí, la organización había un orden, en realidad, ¿no? Ujú. Grupos Ujú. de Bueno, 50 en 50, sí, ¿no? el detalle que menciona, por ejemplo, en Lucas, Jonathan, tomando en cuenta lo que dice Juan, que eran 5.000 hombres. 5.000 hombres es un ejército, casi un ejército. O sea, si deseamos que 5.000 hombres ataquen un pueblo, pues lo destruían, ¿no? Porque, como venía diciendo, ¿no? El estado de desesperación de la gente era tal de que podían hacer desmanes, saqueos y demás cosas, ¿no? Por hambre, ¿no? Sí, entonces, porque así de desesperada era la vida en ese tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, por eso que mencionaba en principio de la clase que la relevancia de este milagro que lo mencionan los 4 evangelistas, ¿no? Si bien Juan es el que más detalles aporta, está el detalle, por ejemplo, de Lucas, que era el de, por ejemplo, la agresividad de estos 5.000 hombres, que podían tomar otro tipo de medidas si es que no se alimentaban, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, avanzamos para no demorarnos mucho, ¿sí? Creo que hasta ahí todo claro con este milagro. Seguimos entonces. Inmediatamente después del cuarto milagro sucede el quinto milagro, el quinta señal de Jesús, ¿sí? Jesús camina sobre el agua ante el asombro de la gente. Este hecho también es mencionado en Mateo 14, 22 al 27 y en Marcos 6, 45 al 52, ¿sí? Como le vengo diciendo, esta es la quinta señal de 7 milagros de Jesús, ¿sí? Vamos a leer primero, como siempre lo hacemos, y analizamos el texto, ¿sí? Vamos del versículo 16 al 25. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor.
Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Hasta ahí lo dejamos. Me encontró la policía. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que el texto, el pasaje anterior que hemos leído, Jesús se va solo, ¿no? Se aparta de sus discípulos, ¿sí? Aquí continúa la historia. Así es, sí, la historia está lineal, en el mismo momento, ¿sí? Entonces, de noche, los discípulos cruzaban el mar de Galilea en dirección a Capernaum, ¿no? Jesús no estaba ahí, se había retirado, y en el medio del viaje en dirección a Capernaum sopla un fuerte viento, ¿no? Y que genera una tempestad, ¿no? Ciertas versiones de la Biblia mencionan que habían adentrado unos 25-30 estadios, ¿sí? Esta unidad de medida dependía, ¿sí? No era una unidad de medida exacta, ¿sí? Un estadio podía valer 178 o 198 metros. Ahí hay 20 metros de diferencia, ¿sí? O sea que más o menos estamos hablando de unos 4 kilómetros y medio, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Reina Valera contemporánea menciona 5 kilómetros, lo cual también podría ser aceptado, ¿sí? Pero estamos hablando de entre 4,5 a 5 kilómetros de la orilla, o sea, ya estaban relativamente lejos de la orilla, ¿sí? ¿Y esto por qué se menciona? Porque dicen que vieron a Jesús caminar sobre las aguas en dirección a ellos y tuvieron miedo, ¿sí? Mateo y Marcos explican por qué tuvieron miedo, ¿sí? Porque ellos creían que estaban viendo un fantasma, ¿sí? No lo dice Juan, dice que tuvieron miedo, pero Mateo y Marcos explican que por qué era el hecho del miedo, ¿sí? Creían que estaban viendo un espíritu, un fantasma, ¿no? La acción de Jesús fue de una enorme enseñanza objetiva a los discípulos acerca de su identidad como Señor soberano de la creación, ¿sí? El Hijo de Dios, creador del universo, en control total de todas las fuerzas terrestres, ¿sí? Jesús domina la creación. Para él no hay gravedad, para él no hay líquidos, porque él lo controla, él lo creó, ¿sí? Creo que entendamos esto, ¿no? O sea, este hecho, si bien es importante, sobrenatural, lo que queremos que entiendan es que para los discípulos era una gran demostración, una gran enseñanza de la divinidad de Jesús. Jesús llega a la barca, llega donde estaban ellos, inmediatamente se sube a ella. La Biblia dice que apenas Jesús se sube a la barca, ellos llegan al destino. ¿Llegan a dónde estaban yendo? Llegan a Capernaum, ¿no? Entonces aquí también hay que notar que aquí hay una intervención extra sobrenatural, ¿no? O sea, apenas Jesús pone pie sobre la barca, ellos llegan a Capernaum, ¿no? Acuérdense que ellos estaban en medio de una tormenta y de pronto se acabó la tormenta y llegaron, ¿no? Un grupo de gente fue testigo de que Jesús no estaba con sus discípulos. Hubo un grupo de gente que vio a los discípulos irse sin Jesús. Y no solamente eso, sino que solamente había una barca, o sea, no había posibilidad de que Jesús haya tomado una segunda embarcación para alcanzar a sus discípulos, ¿no? Como en el milagro de los panes y los peces tuvo gran repercusión en la población, ¿sí? Ya hemos hablado hace un rato de cuántas personas y en qué circunstancias se sucedió el hecho de la multiplicación del panes y los peces. Esta gente fue siguiendo a Jesús, ¿no? Fueron llegando diferentes barcas a la zona. Pero al no encontrar a Jesús ni a sus discípulos, fueron en dirección a Capernaum a buscarlo, ¿no? Al final, encuentran a Jesús ya al otro lado del mar, ¿no?
¿sí? Aquí lo resaltante de este milagro, ¿sí? Es la lección objetiva que da Jesús a sus discípulos, ¿no? Él se muestra como un Dios, un Dios creador, un Dios todopoderoso, ¿no? Que Él controla todo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las clases pasadas del milagro de la boda de Caná, ¿no? Que siempre no le hemos dado mucha importancia, ¿no? Pero Jesús otra vez aquí hace la demostración de que Él controla los elementos, el tiempo, el espacio, ¿no? Las fuerzas terrestres, ¿no? ¿No? Él puede flotar, no puede caminar sobre un líquido, ¿no? Como si fuera un un suelo sólido, ¿no? Eh, ¿Quién podría hacer eso si no es Dios, ¿no? Que lo creó todo, que lo sustenta todo, ¿no? Esa era la lección que quería dar Jesús a sus discípulos. De este pasaje de Juan, capítulo 6, 16 al versículo 25, ¿alguna pregunta? Sí, Julio, Sí, el mundo, dime. puede darle el significado que tiene el 24. Yo le entiendo que nuevamente la gente le buscaba a Jesús por la alimentación, Sí, o había otro objetivo. claro, porque justamente ahí viene el versículo que hemos leído anteriormente, ¿no? ¿Sí? Va a venir el versículo, o sea, digo, lo hemos dejado en el versículo 25, ¿no? Y el versículo 26 es la respuesta a todos aquellos que estuvieron allí y también la respuesta a todos aquellos que escucharon del hecho de la multiplicación de los panes y los peces y fueron siguiendo a Jesús. Ustedes no me buscan por fe, me buscan porque tienen hambre, ¿no? ¿No? Ahí viene la respuesta al versículo 26, ¿no? Ustedes ven Jesús, en el versículo 26 lo volvemos a leer porque esto es importante que entendamos, ¿sí? Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a entrar ahí, a esa gran lección que nos va a dar Jesús, ¿sí? Justo ahí vamos a entrar. De nuevo, la gente no actuaba por fe, actuaba por curiosidad, actuaba por hambre, por necesidad. El pueblo judío no creía en Jesús, ¿no? O al menos no creía en Jesús como Jesús quería que creyeran en él, ¿no? ¿No? La gente buscaba un Mesías terrenal, un rey terrenal que lo sacara de su opresión. Y ellos solamente actuaban porque veían a alguien que hacía milagros, que hacía señales sobrenaturales, que curaba a los enfermos y que daba de comer a la gente. Nada más. No por fe, ¿sí? Y vamos a llegar al primer yo soy de los 7 yo sois del libro de Juan, ¿sí? De este pasaje, creo que no hay más preguntas sobre este tema, porque acá viene lo importante, el mensaje central de este capítulo va a venir justamente ahora, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir sacando más como les decía, ¿no? Vamos a seguir analizando un poco el texto, ¿sí? Jesús resalta al pueblo que se encontraba allí, como les decíamos, en el versículo 26, ¿no? Que solo seguía su deseo superficial por comida, en vez de comprender el verdadero significado espiritual de una persona, de su persona y misión, ¿no?
Vamos a leer hasta el versículo 34 para seguir la idea, ¿sí? Del 26 al 34 del capítulo 6 de Juan, ¿sí? Porque yo creo que ahí va a complementarse más la idea, ¿sí? De nuevo leemos el versículo 26, que le hemos leído como 4 veces, pero es importante que tengan esto presente, ¿sí? Jesús les respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, lo cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces: pero, ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Qué debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿O qué debemos hacer tanto en ese tiempo como hoy para poner en práctica las obras de Dios? La única obra que Dios anhelaba y anhela al día de hoy, porque la palabra que está escrita en este evangelio es tan útil para esos tiempos como para el día de hoy. La única obra que Dios anhelaba era la fe o la confianza en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. El pueblo que se había reunido ahí en ese momento, a pesar de las evidentes muestras de la divinidad de Cristo, ponía en evidencia su torpeza y ceguera espiritual. Así como su curiosidad egoísta y superficial. Al parecer, como les decía, la lógica del pueblo era que el milagro de los panes y los peces no tenía comparación o era insignificante ante la que realizó Moisés cuando les dio al pueblo que estaba ahí en el Éxodo el maná del cielo. Entonces el pueblo condicionó su fe a un milagro similar al de Moisés, y este milagro lo encontramos en el capítulo 16 de Éxodo. El pueblo cita entonces el pasaje del Salmo 78:24, ¿no? Jesús les aclara que Moisés les había, no Moisés, ¿no? O sea, les había dado una solución provisional, que la comida que habían comido en el desierto era una comida perecedera, ¿no? Que no era el verdadero pan del cielo o el pan de Dios. El pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Otra vez el pueblo puso en evidencia una vez más su ceguera espiritual. No comprendían, no entendían. Es como le mostraba cómo funcionaba en su cara y no lo podían entender, ¿no? Ya que pensaban que este pan de que hablaba Jesús era un pan material, ¿no? ¿Sí? Ellos decían, por eso es que respondieron: danos siempre de este pan, porque todo el tiempo tenemos hambre, ¿no? Y no entendían que Jesús hablaba o sea, el significado espiritual que señalaba Jesús, que Jesús mismo era ese pan, ¿sí? Y quien toma la palabra a Jesús, o sea, a Jesús, como bien decía Edmundo, esa es la verdadera comida, ¿no?
Y esa es la que no, en la que da vida al mundo, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar al pan de vida, pero antes de eso, quiero hacer una pequeña introducción para entender la magnitud que tiene decir yo soy para el pueblo judío hasta el día de hoy, ¿sí? Cuando nos introduzcamos en cada uno de los 7 yo sois que hay en Juan, quiero que tengan presente esta brevísima información que les voy a dar, ¿sí? Para entender qué significa o qué relevancia tiene decir yo soy cuando Jesús decía yo soy enfrente del pueblo judío, ¿sí? La frase yo soy, esta frase encierra un rico trasfondo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y para la audiencia judía del siglo I, la que está sucediendo en los hechos que estamos leyendo, probablemente fue la declaración más polémica que alguna vez haya podido dar Jesús, ¿sí? Es lo más fuerte, lo más controversial que haya podido decir Jesús al decir yo soy, ¿sí? Nosotros no lo entendemos así, nosotros porque estamos en una cultura del siglo XXI, la cultura occidental, yo soy no significa nada quizás, ¿no? Hasta hay un programa de televisión que se llama así, yo soy, ¿no? Pero para el judío sí tienen gran relevancia decir yo soy, ¿sí? El yo soy es la forma como Dios se presentó en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés a través de la zarza ardiente, es un pasaje bastante conocido por todos nosotros. Este le preguntó por su nombre y él le contestó, yo soy el que soy, ¿no? ¿Sí? El nombre de Dios es yo soy, ¿no? Eso es lo que quiere representar en las 4 letritas que a veces vemos en el tetragramatón, ¿no? O sea, el YHWH, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? El nombre de Dios es el yo soy, ¿no? El gran yo soy, ¿no? El gran yo soy es el Señor. Más adelante Moisés también diría lo siguiente en Deuteronomio 32-39. Y ojo que estoy usando aquí Biblia textual, ¿sí? ¿Y por qué estoy usando Biblia textual? Solamente en este caso si alguno la tiene, la Biblia textual, se la recomiendo que lean porque están los nombres de Dios tal como están o como deberían haberse escrito en hebreo, ¿sí? O una traducción casi literal. La Biblia textual dice lo siguiente, en Deuteronomio 32-39. Pero ahora mirad, yo soy yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien libre de mi mano, ¿no? Yo soy yo. O sea, ¿quién eres tú? Yo soy. ¿No? Ese es el nombre de Dios, ¿no? He ahí la gran relevancia del usar yo soy. Cuando Jesús se presenta a sí mismo, es como decir, yo soy Dios, ¿no? Yo me estoy presentando de la forma más clara y contundente ante ustedes que yo soy Dios, ¿no? Siglos pasaron y el profeta Isaías escribió lo siguiente. En Isaías 43:10, igual cito Biblia textual, ¿sí? Nosotros sois mis testigos, dice el yo soy, ¿no? Yahvé, ¿no? Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni existirá después de mí.
Acá de nuevo el profeta reafirma que el nombre de Dios es yo soy, ¿no? Por lo tanto, la frase yo soy era y es para el pueblo judío lenguaje santo, ¿sí? Decir el nombre de Dios es muy sagrado para el judaísmo. No se pueden lanzar a decir el nombre de Dios así nomás. Y el utilizar, obviamente, el nombre de Dios constituía, o sea, para referirse a otra cosa, a otra persona, a otra entidad que no fuera Dios, constituía para el pueblo judío una blasfemia enorme. ¿Sí? Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy todos los 7 yo soy, lo que escuchaban los oídos de los judíos era como la cosa más, la blasfemia más grande que pudo haber dicho el ser humano sobre la tierra. Eso es lo que escuchaban los judíos, ¿no? Al día de hoy, siglo XXI, ¿sí? Los judíos de que viven los que viven al día de hoy, no pronuncian el yo soy. No pronuncian Yahvé ni no pronuncian yo soy. En cambio, ¿cómo se refieren a Dios? Como Hashem, ¿no? Que significa el nombre. O cuando oran, se sustituye el nombre de Dios por Adonai, que significa mi Señor o mi gran Señor, ¿no? Entonces, tenemos aquí que Cristo se refiere como yo soy, que en el texto, en idioma original, está escrito como ego eimi, yo soy, 23 veces, ¿sí? 23 veces dice yo soy. Y en varias de estas referencias él une su yo soy con 7 metáforas, que son las 7 que te estaba mencionando, ¿no? Que expresan su relación salvadora con el mundo. Entonces tenemos que Jesús es el pan de vida, yo soy el pan de vida. Que Jesús es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Que Jesús es el yo soy, es la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es el buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor. Que Jesús es la resurrección y la vida. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que Jesús es la vid verdadera. Si nosotros ponemos yo soy, que es el nombre de Dios, ponemos Jesús o ponemos Dios, es lo mismo, ¿sí? Entonces podemos decir que Dios es el pan de vida, que Dios es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es la resurrección y la vida, ¿no? Porque de eso es lo que quería dar a conocer Jesús al pueblo judío, ¿no? Que él, al decir yo soy, que él era Dios, ¿sí? Al día de hoy. Julio, Sí, Edmundo. y el faraón también se presentó como yo soy. ¿Al faraón? No me saques el texto, Edmundo. Vamos a... Moisés yo creo que dijo, Moisés yo creo que dijo. Claro. A ver, déjame ver la Biblia textual, ¿sí? ¿Qué pasaje es este, Edmundo? No me recuerdo. No. A ver, vamos a ver la Biblia textual, ¿sí? Éxodo. A partir de ese momento, ya Moisés
se refiere a Dios como el yo soy, ¿no? El Yahvé, ¿no? Pero Claro, claro. Moisés no se refiere a él como Yahvé, por ejemplo, ¿no? En Éxodo 4:10 dice esto, por ejemplo. Dijo entonces Moisés a Yahvé, ¿no? El nombre de Dios, ¿no? Las 4 letritas, ¿no? Te ruego, Adonai, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Moisés no decía el nombre de Dios. Como lo que estaba mencionando, ¿no? Él se refería al Señor, o sea, Adonai como así mi Señor, ¿no? Y él pone sus excusas, ¿no? Las famosas excusas, ¿no? No soy hombre elocuente ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a su siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua, ¿no? ¿No? Y el texto dice, pero, o sea, Yahvé le respondió, ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al vidente o al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? O sea, el único que menciona el nombre de Dios es Dios mismo. Moisés, cuando habla con Dios, no se refiere con sus nombres, le dice Adonai. ¿Sí? Versículo 22. Acá sí hay una excepción. Y dirás al faraón, acá está hablando Dios también, ¿no? Israel, así ha dicho Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Sí? Porque Dios le dice, capítulo 5, versículo 1, después Moisés y Aarón llegaron ante el faraón y le dijeron al faraón, así dice Yahvé, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es Yahvé? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel. No conozco a Yahvé y tampoco he de soltar a Israel, ¿no? Respondieron Aarón y Moisés, el Dios de los hebreos nos ha dicho, ha salido al encuentro, permite pues que marchemos camino a 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio a Yahvé, nuestro Dios, no sea que nos ataque con pestilencia o espada. ¿Por qué Moisés acá sí se da atribución de decir el nombre de Dios? Porque Dios mismo se la dio. Porque Dios le dio la orden directa de decirle, tú dile exactamente esto. Pero cuando Moisés habla con Dios, él no menciona su nombre, le dice Adonai. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo importante que es si yo no tengo permiso de Dios no puedo decir su nombre? ¿Sí? Mismo Moisés cuando hablaba con Dios no le decía su nombre, ¿no? O Yahvé, no, Adonai, ¿no? No sé cómo se, no usemos como decían los mandamientos, ¿no? No usemos el nombre de Dios en vano, ¿no? Que es un nombre santo. Moisés solamente se lo dice al faraón porque recibió orden directa de Dios, ¿sí? Nada más por eso. Y el faraón pues también dijo, yo no conozco a tu, o sea, ¿quién es yo soy? ¿No? ¿Quién es Yahvé, no? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel, ¿no? ¿Sí? Ahí está lo que tú preguntabas, el mundo, ¿no? Gracias. Disculpa, Julio, ¿qué capítulo de Éxodo es? ¿Qué capítulo de Éxodo es? Capítulo 5. Ah, ya. 5, Pero para que tú entiendas por qué usa Moisés el nombre de Dios tan directamente, tienes que leer 3 y 4. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando Moisés habla con Dios, él no se refiere a él mismo como, o sea, no se refiere a Dios como Yahvé, sino a Adonai, lo que estaba mencionando, ¿no? ¿Sí? Sino, él menciona esto, dice el nombre de Dios directamente ante el faraón porque es orden directa de Dios. Tú vas a decirle esto, no más, no menos. Vas a decir esto lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Por eso que él sí utiliza el nombre de Dios. Porque fuera de eso,
el nombre de Dios, o sea, decir Yahvé, Dios, yo soy, porque esto es lo que significa las 4 letritas que el Yahvé, o Yahweh, como lo quieran decir, es muy sagrado por el judaísmo, muy, muy sagrado. Decir yo soy, afirmar, o sea, y con esto quiero terminar esta pequeña introducción del yo soy, ¿sí? En nuestra sociedad muchas personas están dispuestas a aceptar que Jesús vivió y que fue un buen hombre, ¿no? Yo no creo que exista alguien en la tierra que diga que Jesús haya sido malo, que no haya tenido al menos buenas intenciones, ¿no? Pero muchos no están dispuestos a aceptar que Él es el Hijo de Dios. Jesús obviamente no afirmó solamente ser un buen hombre, ¿no? Él afirmó que Él es el yo soy. Él no se presentó como un gran filósofo, sino como el único camino que hay que llegar al Padre. Jesús no enseñó que tenía un entendimiento especial de Dios, ¿no? Nosotros podemos tener porque estudiamos, porque oramos, porque estamos en una actitud siempre presente con Dios, de que podemos decir que tenemos un entendimiento especial, ¿no? Aunque suena un poco ególatra a veces decir eso, pero sino que Jesús afirmó que Él era uno con el Padre, que Él es Dios, ¿no? Ni más ni menos. Al decir yo soy, Jesús se está presentando a sí mismo como Dios. Esto nos pone al día de hoy entre escoger entre creer y rechazar lo que Él dijo, ¿no? Lo que Él dijo ser, ¿no? Así como en la gente en ese momento. Él tenía la opción de rechazar o creer lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Evidentemente, si estamos aquí estudiando la palabra de Dios, es porque hoy hemos tomado una decisión, ¿no? Y esa decisión es el creer en lo que Jesús nos dice, ¿no? Y esperemos que siempre nos mantengamos en esa actitud de creer, de perseverar en lo que Él nos dice, ¿no? Hasta ahí la pequeña introducción de lo que van a ser los siete yo soy, ¿sí? ¿Qué hora tenemos? Estamos a... Creo que estamos a 1h15 de clase. Sí. Creo que lo dejamos ahí para... O sea, ya entendemos, ya vamos a entender la próxima clase, cuando entremos de lleno al yo soy, ¿sí? Al primer yo soy, el yo soy pan de vida. ¿Qué tan importante va a ser el mencionar el yo soy, ¿sí? Entonces, para abrir un poco micrófonos y poder participar y poder consultar, poder participar, voy a pedir hermano del mundo, de repente si usted nos puede guiar en una oración para terminar la clase y ya poder Encantado. participar libremente, ¿sí? Ya, encantado. Amado Dios, te damos las gracias por esta Buenas preciosa... noches, Julio. Buenas noches. Oro, no oro, hermano. Ora, sí, ore. Amado Dios. Ya, amado Dios, te damos gracias por estos momentos tan impresionantes por nuestra espiritualidad. Te damos gracias por las palabras hermosas que hoy día nos han alimentado, que nos han hecho prosperar en nuestra espiritualidad. Es muy importante también saber enterarnos las condiciones por qué se acercaban solamente por puro interés. Y nosotros como tus hijos lo hacemos con toda fidelidad, amado Dios. Te espero que las próximas clases
vamos a llegar a conocer exactamente el significativo de ese precioso nombre, Yo Soy. Padre bueno, tú siempre has sido misericordioso y lo seguirás siendo para toda la vida. Te pido y te ruego que cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas en todos sus actos, en estudios, en trabajo, en finanzas, en todo lo que se dedican, que tú tomas el control para que ellos sean prosperados. Y como también a las personas que tenemos dolencias, que seas la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado Padre, los cure, los lave, los sane, para que así pueden encontrarse en buena salud. Amado Dios, en las próximas clases te pedimos mucho discernimiento, que nos des, que tú, el poder y la gracia de tu Espíritu nos guía, nos enseña para poder aprender y ponerlos en práctica en nuestra vida espiritual. Amado Dios, a cada uno de nosotros bendice. Llévanos con paz, con esa paz que viene del reino de los cielos, no la paz del mundo, sino tu paz, papacito lindo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.